Los apantallamientos radiantes son un sistema que utilizamos para disminuir o reducir la potencia intercambiada por radiación entre dos superficies. Sería algo equivalente a los aislantes térmicos que usamos habitualmente en viviendas para disminuir la potencia térmica perdida desde el interior de una vivienda hacia el exterior. De esta manera, si tenemos dos superficies cualesquiera, que en general no tienen por qué ser cuerpos negros, con sus emisividades ε1 y ε2, que están intercambiando energía en forma de radiación, sabemos que el circuito térmico de ese sistema sería el que tenemos aquí dibujado, como hemos visto anteriormente, con las dos resistencias de superficie y la resistencia de visión entre ambas. Si en ese sistema añadimos un apantallamiento radiante entre medias, que sería la superficie 3, el apantallamiento radiante lo que hace es, al final, es sombra entre ambas superficies. Lo que ocurre es que los apantallamientos radian por ambos lados, tanto por el lado que está viendo la superficie 1 como por el lado que está viendo la superficie 2. De esta manera, el circuito térmico con el apantallamiento sería el que tenemos aquí, más abajo, donde en el centro tengo E sub B3, por el emisor de la superficie 3, que es el apantallamiento. Y tengo por un lado, hacia la superficie 1, tres resistencias: resistencia de superficie 1, resistencia de superficie 3 por un lado, y el factor de forma por este lado, la resistencia de visión o de forma por el lado que vea la superficie 1. Por otro lado, desde E sub P3 hacia la derecha, tenemos el otro ramal que conecta con la superficie 2, donde tengo la resistencia de superficie 2, resistencia de la superficie 3 por el lado que está viendo la superficie 2 y la resistencia de visión o de forma entre las superficies 2 y 3. De tal manera que a simple vista, sin apantallamiento, vemos que tenemos tres resistencias, con el apantallamiento tenemos 6. Con lo cual, obviamente, estamos añadiendo muchas resistencias al circuito. Cabe esperar que la potencia neta intercambiada entre ambas superficies se reduzca, porque estamos incluyendo muchas resistencias en el circuito. El objetivo es que la potencia intercambiada con apantallamiento sea menor que sin él. Si hacemos un cálculo sencillo para el caso de dos placas planas infinitas en la dirección perpendicular, las tres áreas serían iguales. Los factores de forma serían 1, y además, para simplificar el problema, vamos a suponer que las tres emisividades, tanto de las superficies 1 y 2 como la emisividad del apantallamiento, que sería ε sub 3, son iguales. En este caso, el circuito térmico, si lo resolvemos, por un lado Q13 sería esta expresión, por otro lado Q32 sería esta otra expresión, incluyendo ya los valores de las mismas áreas y del factor de forma. De esta igualdad, si despejamos la temperatura 3, me queda que la temperatura 3 a la cuarta es justo la mitad de las temperaturas 1 y 2 elevadas a la cuarta. Por lo que, calculando la potencia térmica intercambiada con apantallamiento, me queda que es justo la mitad de la que tendríamos sin apantallamiento. Es decir, en estas condiciones reducimos la potencia térmica intercambiada a la mitad, simplemente poniendo un apantallamiento con la misma emisividad de ε sub 3 que las de las dos superficies que están intercambiando energía. Sin embargo, como vamos a ver, la emisividad 3, la emisividad del apantallamiento, juega un papel muy importante en el comportamiento del apantallamiento. Si analizamos qué ocurre en este caso, donde están intercambiando energía en forma de radiación, variando la emisividad del apantallamiento, ε sub 3, que si tengo una superficie opaca, pues sería igual a 1 menos ρ. Vemos que para el caso de ε1, ε2, 0,5, por ejemplo, si tuviera la emisividad 3 igual a 0,5, fijaros que corta igual y esta relación de potencia sería 0,5. Es decir, estamos representando la relación entre la potencia intercambiada entre las superficies 1 y 2 con apantallamiento respecto a la que teníamos inicialmente sin el apantallamiento, para diferentes valores de emisividades. Y para la misma emisividad de las superficies 1 y 2, 0,3, 0,5, 0,7. En cualquier caso, vemos que conforme disminuye la emisividad del apantallamiento, o lo que es lo mismo, aumenta la reflectividad, esa relación tiende a valer 0.
Es decir, si quiero que la potencia, reducir mucho la potencia intercambiada entre las superficies 1 y 2 con el apantallamiento, lo que tenemos que hacer es irnos a emisividades muy bajas del apantallamiento. O lo que es lo mismo, reflectividades muy elevadas. Porque si la reflectividad es muy alta en el apantallamiento, lo que está haciendo el apantallamiento es justo reflejar toda la energía que está emitiendo cada una de las superficies y la devuelve a la superficie que la está emitiendo. Con lo cual los buenos apantallamientos son aquellos que son muy reflectantes. Un ejemplo de un buen apantallamiento es, por ejemplo, el papel de aluminio, que es muy fino, muy delgado, con una masa prácticamente despreciable, pero que tiene una reflectividad muy alta. Y en la zona, por lo menos del espectro visible, refleja gran parte de la radiación que incide sobre él. Sería un ejemplo de un buen apantallamiento. Interesa en el apantallamiento que le tengan una emisividad lo más baja posible. Si la emisividad es 0, pues la reflectividad sería igual a 1 y el apantallamiento reflejaría toda la energía que recibe de las superficies 1, 2 y por tanto reduciría prácticamente a 0 la potencia neta intercambiada entre ambas superficies, que es el objetivo al final del apantallamiento, reducir la potencia térmica intercambiada por radiación entre dos superficies.